Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias Señor, gracias por esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, háblanos, aquieta nuestros pensamientos, quita todo estorbo, trae paz a nuestros corazones, Señor. Queremos escucharte, queremos que bendigas nuestra vida y estamos dispuestos y listos, Señor, para lo que vas a hablar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a hablar de atmósfera de fe, es el tema, el título de la palabra de hoy. Y primero pues entender qué es atmósfera, ¿verdad? Es importante que entendamos qué es atmósfera. Cuando hablamos de atmósfera en lo natural, en lo terrenal, podemos decir que es esta capa que cubre la tierra, que está conformada por gases y pues son varias capas, ¿no? Y creo que todos lo sabemos más o menos, ¿verdad? Entonces, pero atmósfera, cuando hablamos atmósfera de fe, o hablamos aquí en la iglesia de una atmósfera, o que queremos generar una atmósfera, hablamos de un ambiente de personas que estamos decidiendo creer en Dios, de personas que estamos decidiendo confiar en sus promesas y vamos a actuar conforme a eso. Sí, es una atmósfera que, porque hablamos de fe, entendemos por fe que no estamos viendo el resultado, pero estamos creyendo que va a pasar. Entonces esa es la atmósfera, ¿sí? Estamos todos en un mismo sentir, estamos creando ese ambiente, estamos creando ese lugar, estamos preparando, somos un grupo de personas y queremos que, si estamos hablando de una atmósfera de fe, lo que predomina en ese lugar es la fe, no hay incredulidad. Y también pues hay atmósferas de temor, ¿verdad? Hay lugares donde hay duda, hay lugares donde hay incertidumbre y se siente, ¿verdad? Esa atmósfera. No sé si recuerdan los días posteriores al Otis. Yo recuerdo cuando salíamos a la calle y veías la cara de la gente, se sentía algo triste. Sí, tal vez tú en tu casa estabas bien, pero salías y veías las caras de todos, veías todo destruido. Era una atmósfera de incertidumbre, de incredulidad, se sentía algo. Igual yo creo que cuando venimos aquí a la iglesia, puedes venir todo desanimado, puedes venir triste, pero ves a todos concentrados en la alabanza, los ves tal vez brincando, danzando y te cambia el chip, porque estás en una atmósfera donde está la presencia de Dios, estás en una atmósfera de paz, estás en una atmósfera de júbilo, en una atmósfera donde está Jesús. Entonces vemos el poder de Dios, vemos la atmósfera de fe y por esto no es una especie de energía, ¿verdad? Porque a veces decimos es que pues como que a mí me vibra así o el aura de esta persona, pero no es eso, porque no es una energía, es más bien la disposición de nuestro corazón, ¿sí? Y que la fe de los demás nos anima y fortalece nuestra fe. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dice la palabra que muchos no creyeron en él, no viene, pero dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no es que Jesús no tuviera el poder, no es que el poder de Jesús haya disminuido porque ellos eran incrédulos, pero al final de cuentas la atmósfera en la que estamos influye mucho en el resultado que vamos a tener en nuestra vida, influye mucho en nuestro estado de ánimo, influye mucho en las decisiones que vamos a tomar, influye en lo que vamos a estar viviendo. Entonces, las personas rechazaban confiar en Jesús y dice que no hizo muchos milagros ahí. Pero por el contrario, vemos también muchos ejemplos en la palabra, en los evangelios, donde había una atmósfera de fe y la presencia de Dios, el poder de Dios se manifestaba con muchos milagros. Vemos en Mateo 5, del 21 al 36, son bastantes versículos, pero los vamos a leer. Quiero que pongan atención ustedes, imagínense la historia en su cabeza, no se me distraigan, vean la historia, ¿no? Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró.
De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jairo es el que se acercó a buscar el milagro con Jesús. Y dice la palabra que Jairo era un líder religioso. El simple hecho de que Jairo se haya acercado con Jesús para pedirle ayuda iba en contra de lo que pues, él creía, porque sabemos que los que rechazaron a Jesús cuando vino fueron los religiosos, que no creían que Jesús era el Mesías. Y porque todos los milagros, las cosas como las hizo Jesús, iban en contra de lo que ellos enseñaban y de lo que habían aprendido durante toda su vida, de lo que ellos estudiaban. Entonces, para empezar, el hecho de que él se haya decidido como líder religioso, Jairo, acercarse a Jesús, quería decir que él tenía fe, ¿sí? Él había tal vez escuchado, o era tal vez tanta su necesidad, que dejó de lado su religiosidad, dejó de lado todo lo que había estudiado durante toda su vida, porque había una necesidad en él, ¿sí? Necesitaba que su hija sanara. Dice que su hija tenía 12 años. Entonces decidió creer. La mujer que se acerca con Jesús representaba la impureza. En ese tiempo las mujeres con flujo de sangre pues eran consideradas impuras, las apartaban de la ciudad, y si tú tocabas a una mujer en ese tiempo, pues también eras impuro tú. Entonces el hecho de que dice la Biblia que estaban todos apretujando a Jesús, así como ahora en la Diana, ¿verdad? Y todo, que en los partidos estás con toda la gente ahí, así yo creo que estaba Jesús también con toda la gente, y estaba esta mujer en medio, una mujer impura. Y no le importó, porque era un castigo, el que ella estuviera ahí podía implicarle un castigo, estaba arriesgando su vida también, pero ella también tenía esa fe. Sí, estamos hablando de Jairo y de la mujer. Entonces se acerca a la mujer y dice que ella dijo, si tan solo tocó el manto, yo no sé qué tan lejos estaba Jesús, yo no sé si era complicado para ella llegar, o se estaba escondiendo tal vez de que no la vieran, yo no sé, pero fue tanta su desesperación y su fe que la llevó a tomar esa decisión. Se acercó y dice ya lo que vimos, ¿verdad? Que Jesús sintió y por eso se volteó y preguntó quién lo había tocado. Entonces, no sé si Jesús permitió que pasara esto antes de llegar con la hija de Jairo para fortalecer la fe de Jairo. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, porque pues ya dices que qué más necesita Jairo, ¿no? Jairo ya estaba decidido, él ya había ido, ya había hablado con Jesús, ya iban en camino, pero tal vez Jesús lo estaba preparando para lo que venía, porque dice al final que termina lo del milagro y le dicen a Jairo, ya no tiene caso que molestes al maestro, tu hija ya murió. Pues ya no, yo creo que Jairo ha de haber dicho, o sea, vine, me arriesgué, acaba de sanar a la mujer, yo se lo pedí primero, tal vez antes que ella, o sea, enseguida me avisan que ya murió mi hija. Pero lo que vemos aquí, que es lo que se está creando, es una atmósfera de fe. Sí, una atmósfera de fe, una atmósfera donde se está moviendo Jesús con milagros. Entonces Jairo ya había decidido, antes de ver el milagro, ya había decidido confiar en Dios. Él ya había dispuesto en su corazón acercarse y pedirle a Dios un milagro. Entonces lo que vemos es una fe individual. Ahí no estamos viendo una atmósfera de fe todavía. ¿Sí? Decidió creer la mujer, decidió creer Jairo, y cada quien pues con lo suyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jairo? Estuvo cerca de Jesús. Yo creo que al momento de que le dijeron, tu hija está muerta,
lo que dices es, pues ya, ¿no? Ya valió. Pues ya mejor me voy, o sea, ya que siga aquí Jesús con sus milagros, no sé qué tan lejos estaba de donde estaban ahí, pero Jairo decidió estar ahí, decidió seguir con Jesús. Después dice él que van a la casa, ¿no? Y llega Jesús y está la gente ahí, estaban llorando, había alboroto, dice la palabra, y Jesús los calmó e incluso sacó a algunos, porque había un ambiente de incredulidad en ese lugar. Pero Jairo no se apartó. Sí, a lo que quiero llegar es, Jairo se mantuvo ahí. Jairo decidió seguir cerca de Jesús. Y por la posición que Jairo tenía, yo creo que era fácil tal vez mandar a alguno de sus siervos y, oye, ve y dile a Jesús que venga, yo aquí me quedo con mi hija. Y pues ahí ya me avisas, ¿no? O que él te dice y ahí te lo traes tú. Para él pudo haber sido muy fácil hacer eso, pero él no entendía que el que tenía que buscar a Jesús era él. Sí, y así pues también con nosotros. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra búsqueda con Jesús, que nosotros tenemos que acercarnos. La fe empieza por un paso, sí, es un paso de fe, lo que tenemos que dar. Parece complicado, a Jairo lo iban tal vez a criticar, lo iban a excomulgar, no sé, pero decidió hacerlo, dio el paso él personalmente fue. Y después de ver el milagro de la mujer, les llegaron las malas noticias y vino esta atmósfera de incredulidad. Después, en el último versículo que leímos, es donde dice que Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Dice que al llegar a la casa, dice la palabra que había gente llorando, estaban haciendo alboroto, incluso dice que algunos se burlaron. Yo creo que pues, les digo, se ha de haber echado algunos encima Jairo al haber tomado la decisión de ir con Jesús. Pero pues no le importó, ¿verdad? Y ya cuando llega con Jesús y su hija murió, pues obviamente hay burla, hay incredulidad. En pues un funeral no es un ambiente feliz, ¿verdad? No es un ambiente bonito. Incluso hay funerales o entierros donde hay gente gritando, llorando de desesperación, de dolor. Yo creo que ese era el contexto también, por lo que dice la palabra. Entonces llegan y pues ese ambiente se siente y eso se contagia. Así como aquí, cuando tú llegas desanimado y ves a la gente levantando sus manos y todo, te contagian, ves a todos bailando, gritando, llegas, te aplauden ahí en la entrada, tal vez venías triste, venías enojado, venías peleándote con tu familia en el carro, pero llegas, te aplauden todos y te cambia la cara, ¿verdad? Y qué padre, porque eso es lo que tenemos que generar, esa atmósfera de fe, al contrario de esta atmósfera de incredulidad, ¿verdad? Dice Marcos 5:37, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Se quedaron, dice ya más adelante, los padres de Jairo y su esposa, los papás de la niña y los 3 discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si dejaba a todos ahí, tal vez iban a seguir riendo, iban a seguir alimentando este ambiente de incredulidad y él iba a hacer el milagro, pero necesitaba la fe de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a rodearnos de gente que nos sume en vez de restarnos. Tenemos que aprender a estar en ese ambiente de fe, en esa atmósfera de fe, porque no te va a servir de nada que tú busques y hagas y yo mi fe personal, pero estás rodeado de gente incrédula, porque en algún momento eso también te va a contagiar y eso va a alimentar tu corazón. Entonces tenemos que buscar rodearnos de gente que alimente nuestra fe, de gente que fortalezca nuestra fe, de gente que nos abracen, y pues fuera de Jesús no vamos a encontrar gente así. Ahora es importante que hagamos amistades aquí, que no nada más llegues y te vayas corriendo, ¿verdad? Saluda a alguien, acércate con alguien, que alguien esté al pendiente de ti, que alguien se preocupe por ti, tú preocúpate también por alguien. ¿Verdad? Dios a todos nos ha puesto, yo creo, a alguien que está pendiente de nosotros, y si no lo tienes, búscalo. Y también Dios así también pone carga en nosotros por ciertas personas, ¿sí? Para que estemos orando, para que estemos buscando.
así como fuera con amigos que no conocen a Jesús, platicamos y tal vez nos la pasamos bien padre, ¿verdad? Hablando de tantas cosas. Esa amistad también la puedes tener aquí. Sí, yo le doy gracias a Dios por todos mis amigos de los domingos que saliendo luego nos vamos, ya no es domingo familiar para mí, es domingo con los de la alabanza, pero nos la pasamos padrísimo y de repente sí, ¿verdad? Se nos salen unas pláticas que pues tal vez no, pero gracias, pero sí somos, ahora sí que tenemos un mismo sentir, ¿sí? Si vemos a alguien desanimado, si vemos que alguien está batallando con algo, pues nos acercamos, buscamos la forma de abrazarlo, de distraerlo, porque pues nadie va a vivir una vida perfecta y nadie va a estar todo el tiempo, o sería engañarnos decir que todo el tiempo vamos a estar bien. Pero por eso necesitamos tener esos amigos, ¿sí? Esos amigos que conocen a Jesús, esos amigos que interceden por ti y esos amigos que generan esa atmósfera de fe, en vez de generar atmósferas de incredulidad o atmósferas de temor. Dice después que esta atmósfera no se da necesariamente en un evento masivo, no necesariamente se da en la iglesia, y esa atmósfera la generamos todos los días para aprender a confiar en Dios y a depender de Dios en la intimidad. Sí es cierto que en estos eventos, estas cruzadas de milagros, ahora que fuimos al desfile por Jesucristo, ¿verdad? Que tanta gente en ese lugar, sí se genera una atmósfera de fe, pero no hay que esperar que suceda un evento de estos para yo poder aumentar mi fe. Si no es como que ya viene vamos a ir a Saltillo, el evento de hombres y ahí sí, entre todos, ahora sí, la fe. Y pues no hay evento de hombres en todo el año y pues ya no, hasta el próximo me toca mi recarga de fe. Todos los días nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a Jesús en intimidad, porque ahí es donde generamos esa atmósfera de fe, ahí es donde empezamos a generar esta atmósfera. Jesús nos invita a que confiemos en Él, Jesús nos invita a acercarnos a Él y Jesús es este Padre que está todo el tiempo esperándonos, está listo, ¿sí? Nosotros tal vez somos los que nos alejamos, Él nunca se va, Él nunca nos va a rechazar, Él siempre está ahí pendiente de nosotros y en el momento en el que tú quieras acercarte, en el que tú necesites de Jesús, Él va a estar ahí esperando y dispuesto para hablarte y para bendecirte. Entonces la atmósfera de fe no consiste en negar la realidad, sino en creer que la realidad no tiene la última palabra porque nada está por encima de la palabra de Dios. Ahora hay 3 cosas para generar un ambiente de fe. La primera es que se crea por el acuerdo, este ambiente de fe. Dice Mateo 18 del 18 al 19, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Entonces, 2 o 3 que se pongan de acuerdo. Creo que todos al menos aquí tenemos una persona, ¿no? Que conocemos, un amigo, al menos una persona que tú tengas, que se pongan de acuerdo, dice que ahí está Dios y cualquier cosa que pidan, nuestro Padre lo va a hacer. Entonces no necesitamos una multitud de gente, no necesitamos una concentración masiva para que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Necesitamos ponernos de acuerdo solamente. Y creo que a veces es lo más difícil, ponerse de acuerdo, porque el enemigo siempre va a buscar traer contienda, va a buscar traer división, el enemigo va a buscar traer de discordia y nos va a querer apartar, va a querer alejarte, aislarte, porque sabe que donde hay comunión, ahí está la presencia de Dios. Y a veces es lo más complicado, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es bien, bien difícil, pero ahí es donde está nuestra bendición. Dios nos llama a vivir en comunidad, a vivir en acuerdo. No somos personas hechas para estar solos, somos seres sociables y necesitamos el apoyo de unos y otros. Entonces es importante esto, que entender que no debemos aislarnos, entender que necesito buscar ayuda, entender que necesito estar rodeado de gente que aumente esta atmósfera de fe. El punto número 2 de ambientes para generar fe es morir a mi orgullo. Volviendo al tema de Jairo, la posición que tenía Jairo, no sé si se la ganó, no sé si le tocó
o fue heredada, pero el haber tomado la decisión de ir a buscar a Jesús, para poder hacer eso, tuvo que morir a su orgullo, tuvo que morir a lo que él era, para poder buscar la sanidad, para poder buscar el milagro. Entonces, esa posición a él le impedía buscar de Jesús. Sí, sabemos que ellos no creían en Jesús como Mesías, que no creían en Jesús como Salvador. Entonces, pues partiendo de ahí, eso era algo que a él era un obstáculo para él poder acercarse y buscar su milagro. Yo no sé cómo fuiste tú criado, yo no sé cómo las creencias que te hayan inculcado, pero muchas veces todo eso es lo que nos impide recibir un milagro. Podemos estar aquí, podemos recibir aquí palabra todos los días, pero nosotros mismos estar bloqueando nuestro milagro, porque no hemos quitado o dejando de lado el orgullo. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me ama y se entregó a sí mismo por mí. Dice, vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Sí, confiando. Porque no necesitas ver el milagro. Tal vez no lo vas a ver luego. Tal vez nunca lo vas a ver. Porque sí, Dios restaura, Dios hace milagros y todo, pero tal vez, no sé si sea la situación, a veces no te va a entregar el milagro. Pero que eso, en vez de desanimarte, te haga preguntarte, Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Porque Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que transforma, que tal vez te quita, pero te entrega algo más. Entonces, que tengamos siempre ese pensamiento, esa idea, ¿verdad? Yo no voy a confiar ya en lo que yo tengo, ya no puedo confiar en mis fuerzas, voy a confiar en Jesús, en que Él tiene el control. Sí, ya yo por mí sé que lo que estoy viendo, pues no hay manera de solucionar las cosas. En lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, no hay manera de tener una solución, una respuesta. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, ahí es donde entra el favor de Dios. Y es donde debemos aprender a confiar en Dios, a depender de Dios. Como decimos, no es cambiarme el chip completamente y decir, ya estoy viendo el milagro, o sea, estoy enfermo, pero yo estoy viéndome sano y yo ya hasta me siento bien. No es que te mientas y te engañes, ¿verdad? Porque la realidad pues no se puede cambiar. Lo estamos viviendo y somos humanos y lo sentimos. Pero dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Es un granito de mostaza chiquitito. Necesitamos eso solamente. O sea, yo confío en ti, Dios, no sé cómo le vas a hacer, yo veo todo en contra, pero yo creo que tú tienes el poder. Y yo veo que tú hiciste milagros, yo veo que tú sanaste a la hija de Jairo, yo veo que tú sanaste a la mujer de flujo de sangre, y he visto tantas cosas en mi vida, en mi familia, y sí, me cuesta, pero yo sé que tú vas a hacer algo, si yo confío en ti. Entonces, esa es la actitud que debemos tener. Jesús prefirió la vida de su hija antes que su orgullo. ¿Y cómo genero yo este ambiente de fe? Sí, bueno, ahorita mi ejemplo es por del mundial, ¿verdad? Porque es lo que pasó. Pero ven que empiezan a cantar, ay. Bueno, todo empieza por uno. A uno se le tuvo que ocurrir, vamos a cantar El cielito lindo, y seguramente le dice a su amigo, ¿no? Voy a empezar a cantar y me sigues. Y empiezan los dos, se le suman otros 3 de alrededor, otros 10, y cuando te das cuenta, todos ya están cantando juntos, ¿sí o no? Y la ola igual, ¿verdad? Y a ver, vamos a empezar, y empiezan unos y le dices a otro de allá, vamos, y levantas tú, y ya cuando te das cuenta todos ya están haciéndolo. Pero todo empieza por una persona, a algún loco se le tuvo que ocurrir. Y de ahí empieza y contagia, y al final ya cuando te das cuenta tú también ya estás cantando. Sí, por seguir ahí ya todos grabando, y es eso, ¿verdad? Eso se contagia, es un ambiente ahí de felicidad, de gozo, hay mucha energía, eso se contagia. Entonces necesitamos también nosotros tener esa fe para poder contagiarla con los demás. Y si tú no la tienes, acércate con alguien que tú veas que sí tiene esa fe, para que de alguna forma te la contagie también. Es como esta semilla, ¿verdad? La semilla necesita
una buena tierra para crecer y dar fruto. Entonces yo necesito también, para poder generar en mi vida ese ambiente de fe, esa atmósfera de fe, tener mi corazón preparado. Necesito estar limpiando, necesito estar a cuentas con Dios, necesito estar listo para que cuando ya yo tome la decisión y yo vaya a dar el primer paso, mi corazón esté preparado y sea esa tierra fértil donde la semilla dé su fruto y así poder contagiar también a los demás. Y esto nos lleva al último punto, que es la fe es personal, pero la puedo traspasar. Segunda de Timoteo 1:5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces esa fe se transmite, ¿sí? Somos nosotros conductos de bendición para impactar a los demás. Dios te ha puesto en un lugar estratégico, Dios te ha puesto en lugares donde sabe que tú vas a ser de bendición. Tal vez para ti es un lugar que híjole, dices, Dios, mejor sácame de aquí, pero Dios te puso ahí por algo. Y si tú eres la única persona que cree en Dios en ese lugar, no dejes que te contagien los demás. Fortalécete tú, prepara tu corazón para que tú seas el que crea, el que genera esa atmósfera de fe. Y que por el contrario, no te dejes contagiar, no te dejes absorber por esa atmósfera de incredulidad, esa atmósfera de temor, esa atmósfera de incredulidad pues, que trae el enemigo a tu vida. Entonces está en nosotros el poder generar esa atmósfera de milagros y Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Si Dios te ha dado a ti, si estás aquí el día de hoy, es porque Dios ha puesto una necesidad en tu corazón, es porque Dios ha impactado tu vida de alguna forma, pero tenemos que extenderlo. Sí, Dios nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, dice la palabra, y no necesariamente es que te vas a ir a predicar tal vez sí, por todo el mundo, ¿verdad? Pero podemos hacerlo de muchas formas. Nuestra vida muchas veces habla por sí misma, no necesitamos hacer tanta cosa, pero la fe que nosotros tenemos va a producir un fruto. Ese fruto se va a ver. Y te digo, si tú tal vez sientes que no tienes la capacidad o la fe suficiente, acércate con alguien que sí la tenga. Acércate con alguien que te contagie de eso. No te estés contagiando, no te estés llenando de cosas que te van a destruir. O no estés teniendo conversaciones, no estés en lugares de incredulidad, donde en vez de aumentar tu fe, en vez de fortalecerte, lo que están haciendo es criticar, juzgar y te desaniman. Busca llenarte de Jesús. Busca amistades que te acerquen a Jesús, busca ver cosas que te animen, busca ver cosas que llenen tu corazón, cosas que generen esta atmósfera de fe en tu vida. Entonces Dios te dice, como le dijo a Jairo cuando le dan la noticia de su hija, no tengas miedo, solo cree. ¿Sí? Y les digo, creer como un granito de mostaza, es poquito, no necesitamos ser los expertos, ser los super ungidos para poder recibir un milagro de parte de Dios, porque Dios lo que nos pide es tantito. O sea, acércate, busca a Jesús, estate cerca de Jesús. Cuando tú estás cerca de Él, aprendes a vivir como Él, estudia su palabra, ve qué decisiones tomaba Jesús, qué era lo que hacía Jesús, cómo se conducía, cómo reaccionaba Jesús. En todas esas cosas vamos a ir aprendiendo y se va a ir fortaleciendo nuestra fe. Rodéate de personas que te acerquen a Jesús. Rodéate de personas que se preocupen por ti, de personas que intercedan por tu vida. Sí, porque Dios a todos nos ha puesto en lugares donde hay alguien, sí, que tiene cuidado de tu vida. Hay pastores listos para abrazarte, para darte un consejo, para darte una palabra de bendición. Entonces acércate, así como Jairo, busca. Jairo no esperó en su casa a que Jesús llegara. Era la necesidad de Jairo, sabía que él tenía que salir a buscar, sabía dónde estaba su respuesta. Y dejó de lado todo, no le importó su religiosidad, sus creencias, se burlaron de él en su casa, ahí con su hija muerta, pero él siguió creyendo en Jesús, porque sabía que Jesús tenía el poder y porque lo había visto. Entonces vamos a generar nosotros esa atmósfera, que eso empiece por nosotros,
Que el cambio de la incredulidad, del temor, empiece por ti. No esperes a que alguien llegue a animarte. Tú toma la decisión y acércate, ¿sí? Genera cambios en tu casa. No estés generando peleas, no generes discordia, discusión, porque es lo que el enemigo quiere. El enemigo ha venido a destruir. El enemigo quiere dividirnos. El enemigo quiere que no tengamos esa comunión, porque sabe que, como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí lo que le pedimos al Padre, Él nos lo va a dar. Él sabe el poder que hay cuando generamos esa atmósfera de fe. Y así es como tenemos que vivir, buscando eso, estando en acuerdo, estando siempre buscando la presencia de Dios. Por último, no lo puse ahí, pero dice Judas 1:20: pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima, oren por medio del Espíritu. Fortalezcanse unos a otros, busca a alguien, ten amistades, ¿sí? No te aísles. El enemigo va a traer engaños a tu vida, va a buscar desanimarte, pero no te aísles, busca ayuda, no te quedes solo, porque la realidad es que no podemos solos. Necesitamos buscar de Jesús, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos un abrazo, necesitamos a alguien con quien poder compartir, con quien poder platicar. Así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado la capacidad, Señor, de confiar en ti. Sabemos que tú, Señor, nos has puesto en lugares para ser de bendición, Señor, y queremos que uses nuestra vida. Queremos ser esos conductos de bendición, de tu amor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Pero ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Quita, Señor, de nosotros la incredulidad, quita el temor. Si han habido palabras o engaños del enemigo que han sido sembrados en nuestro corazón, hoy te pedimos, Padre, que lo quites. Queremos solamente escuchar tu voz. Queremos, Señor, confiar en ti. Queremos aprender a depender de ti, cual sea la situación, la circunstancia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Jesús. Es difícil para nosotros. Y muchas veces, en vez de buscarte primero a ti, hemos buscado otras soluciones, hemos intentado hacerlo por nuestras fuerzas, pero hoy entendemos, Señor, que te necesitamos y que solamente en ti, Señor, vamos a encontrar nuestro milagro, que en ti vamos a encontrar respuesta, Señor. Ayúdanos a generar esta atmósfera de fe. Ayúdanos a vivir, Señor, así, con esa expectativa de lo que tú vas a hacer, con esa expectativa de qué milagro vamos a ver el día de hoy, de cómo te vas a mover tú en cada situación, en cada problema. Que no generar ambientes de incredulidad, no generar temor, no extender, Señor, todo eso que no te agrada, eso que aleja nuestros corazones de ti, Señor. Queremos ser esos generadores de fe. Queremos, Padre, poder extender de lo que tú nos has entregado, Señor, a todos los demás. Y ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Necesitamos de tu intervención en nuestras vidas. Necesitamos de tu amor. Necesitamos un abrazo tuyo, Señor. Y que nos recuerdes, Padre, que tú estás aquí con nosotros. Ayúdanos, Padre, para estar siempre cerca de ti. Recuérdanos, despiértanos, incomódanos, para que podamos, Señor, aprender a vivir en intimidad contigo, Señor, que no prefiramos otras cosas antes que a ti. Que entendamos, Señor, que nuestra victoria siempre está en ti, Jesús. Y ayúdanos, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Rodéanos de personas también que te agradan. Rodéanos, Señor. Trae a esas personas que bendicen nuestras vidas, Señor. Si hemos buscado alimentar nuestra fe en otras cosas, en cosas que no te agradan o fuera de ti, Señor, hoy queremos volver. Queremos, Padre, ser personas que se rodean de gente que nos suman, de gente que nos acercan a ti, Jesús. Y ayúdanos también a nosotros ser esos conductos de bendición. Queremos, Padre, extender tu reino. Queremos extender tus milagros, Señor. Queremos poder, Señor, a través de nuestras vidas, ver cómo tú bendices a los demás. Pon, Señor, en nosotros esa necesidad, esa convicción, Señor, y la disposición de acercarnos, Señor, y de generar esos milagros, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor,
y ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, amado. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Lo voy a llevar a la primaria esta tarde y quiero que recuerde su clase de biología. Hola amiga, ¿cómo estás? Buen día. Te invitamos aquí a Comunidad Cristiana de Acapulco para los días martes a las 6 de la tarde. Te invitamos a que traigas a una amiga con nosotros. Hay una palabra para ti, hay muchas bendiciones también y gran aprendizaje. Hola iglesia, hoy queremos hacer el llamado a todos los que quieran formar parte del equipo de alabanza y de producción a que se acerquen a uno de los encargados que está en este servicio, que va a estar levantando su mano en este momento. Si tienes de entre 13 y 45 años, acércate con nosotros para que te demos toda la información que necesitas saber. Vamos a estar abriendo cursos de fotografía y música para que todos estemos preparados para servir en la casa. Hola iglesia, ¿cómo están? Para recordarles que tenemos oración de lunes a viernes de manera presencial, esto en Comunidad Costera a partir de las 7 de la mañana, y también contamos con oración por vía Zoom de 9 a 10 de la noche. El link lo puedes pedir con tu pastor o líder de confianza, como dice la palabra, que está orando sin cesar, en un mismo sentir, en un mismo mover. Así que iglesia, es importante que nos conectemos a orar los unos por los otros y que Dios te bendiga. Querida mujer, ¿quieres tener mayor comprensión de la palabra de Dios? Te esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Comunidad Costera. No faltes. Hola papitos, esta es una invitación para que el próximo sábado traigas a tus niños a Comunidad Costera, Espacio Kids. Recuerda que estamos de 10 de la mañana a 12 del día. Pueden traer un invitado a tus niños. Los esperamos. Dios te bendiga. Y también queremos que sepas que tenemos diferentes grupos, tanto de mujeres como mixtos. Y si tú gustas pertenecer a alguno de estos grupos, por favor acércate a cualquiera de los pastores y pastoras de aquí de comunidad. Y sé bienvenido. Hola Beterrillos, oigan, solamente para recordarles que tenemos nuestra conferencia Tierra Santa aquí en Comunidad Costera del 6 al 8 de agosto. Acuérdate que es cupo limitado. Aquí también en Comunidad Costera tenemos disponible el pago con tarjeta. Y también va a estar padrísimo porque nuestros pastores invitados es Yesaya Hansen y Josué Galindo. Para más información te puedes acercar al módulo de BTR. Yeah, coming in hot, just like the fajita. I write what I live.
Hey joven, Dios te bendiga. Para mí es un gusto anunciarte y decirte que todos los sábados por diversas partes de la ciudad tenemos nuestros grupos de jóvenes. También te comunico que aquí mismo a las 5:30 el día sábado tenemos un grupo de jóvenes también. También puedes conseguir mayor información en nuestras redes sociales o puedes acercarte con algún líder de jóvenes. Si tú no te acercas y no has estado en un grupo de jóvenes, te queremos ayudar, queremos que te integres con nosotros. Dios te bendiga.